un dato, dos datos, voy a mencionar antes de saludar a la persona que tenemos en línea. El dato de ayer es que por primera vez en la era Milei el gobierno no logró alcanzar el tan fomentado superávit financiero en las cuentas públicas, que todo viene siendo también en base a recortes, no en cuanto a el crecimiento de la recaudación, ¿no? Esto está explicado por la no transferencia a provincias de las cajas jubilatorias, por los recortes mismos en la jubilación, el recorte en la obra pública. Y el dato de hoy es que hubo una fuerte caída en la recaudación de julio, el mes que ha terminado, cayó 8% interanual. Lo que más se derrumbó fue el IVA. Cayó 12% el IVA y también el impuesto a las ganancias cayó 24%. Está muy sostenida la recaudación por retenciones. El aumento de retenciones se ve en base a lo que no se consiguió el año pasado con la sequía, y el impuesto país, que es el caballito que tiene el gobierno para seguir sosteniendo la recaudación, algo que incluso el mes que viene, según ha prometido el presidente, va a descender un 10%, que haría mucho más complicada la recaudación si es que no se levanta por otro lado, como por ejemplo por la actividad económica. Explica esto el IVA, los impuestos vinculados a la seguridad social, que son, o sea, menos gente que está aportando al sistema, a la caja jubilatoria, y esto se debe también al crecimiento de los despidos. Y en las últimas horas hemos recibido un informe que hace el municipio de Morón con respecto a esta fuerte caída en la actividad aquí en el distrito vecino. Y para charlar un poco de esto vamos a saludar a Santiago Muniz. Él es el secretario de Desarrollo Productivo de Morón, y con quien vamos a poder detallar este informe que está realizando hoy el municipio de Morón. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Acá Mauro Jardo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, estaba mencionando un poco el dato de la caída de recaudación y este relevamiento que hace el municipio. Contar un poco primero cómo es la modalidad, si es que lo venían realizando. No, bueno, este es un relevamiento que está anclado en la evolución de la tasa de inspección y seguridad e higiene que pagan las unidades económicas. Ujú. Obviamente es un relevamiento aleatorio con una muestra que intenta reflejar, bueno, cuál es en función del entramado tanto comercial e industrial. Lo venimos haciendo desde que arrancó el año y bueno, los números que nos dan es muy parecido a lo que otras cámaras, otras instituciones o centros de estudios están sacando, pero bueno, para nosotros es un insumo sumamente interesante para poder producir políticas públicas y bueno, para medir cómo es la evolución de lo que se está registrando. Bueno, cumplido el primer semestre del año, bueno, nos parecía importante dar a conocer estos datos para poder dar cuenta de cómo estaba comportándose la actividad económica en nuestro distrito. Obviamente esto utilizamos la metodología que utilizamos desacoplando, digamos, la inflación que da el INDEC para el Gran Buenos Aires, pero bueno, comparándolo con otros estudios, bueno, tenemos una tendencia donde metodológicamente nos da muy parecido a lo que arrojan otros datos. Nosotros esto lo segmentamos en distintos estratos, lo que es industria, lo que es comercio minorista por los distintos rubros, lo que es cadena de hipermercados y lo que son los comercios anclados en centros comerciales. El promedio que nos da para el primer semestre del año es una caída en la industria del 27%, en los comercios minoristas nos da aproximadamente el 14%, en hipermercados el 11% y en comercios de centros comerciales el 22%.
Y bueno, va evolucionando, depende del mes. Para el mes de junio tuvimos el pico de caída en industria del 33%, y en lo que es la actividad comercial tuvimos un pico de caída en el mes de mayo que llegó casi al 25%. Obviamente esto es una comparación interanual, mismo mes del año anterior, ¿no? Esa es una metodología necesaria, mucho más válida que la comparación intermensual, porque hay muchos comportamientos por pautas de consumo que son estacionales. Claro. Así que, bueno, eso es un poco la realidad que estamos teniendo, y desde ya lo vivimos con mucha preocupación, pero también es un insumo que nos permite construir distintas iniciativas para fomentar la actividad económica local. Ujú. ¿Qué es o cuáles son las expectativas que tienen en base, me imagino, el diálogo que tienen ustedes con la industria, con el comercio, con todo el panorama que estás describiendo? Mira, nosotros estamos haciendo en paralelo, esto es un estudio vinculado a los datos que nosotros disponemos. En paralelo también estamos haciendo un estudio del Observatorio Productivo de nuestra Secretaría, que esto ya se conforma con encuestas que le hacemos a las industrias y a los comercios, y tenemos algunos indicadores cualitativos, digamos, ¿no? No solo en términos de números, y sí, lo que estamos pudiendo registrar es que hay una caída en las expectativas. Quizás lo que nos pasaba en el primer trimestre del año, sobre todo en las recorridas charlando con los empresarios, es que, bueno, este reacomodamiento macroeconómico o el ajuste que se tenía que hacer, bueno, era necesario. Lo que estamos notando ahora es una baja en las expectativas, ¿no? Una recuperación, como se dijo en su momento, en forma de V corta, o una recuperación en términos más inmediatos. Entendemos que el contexto recesivo se va a extender a lo largo del año. Ujú. En función de eso, el municipio desde ya no puede aportar ninguna herramienta para poder, digamos, cambiar el contexto económico, o fijar pautas de desarrollo que tengan su impacto positivo en el ámbito local, pero sí podemos construir distintas herramientas que, por lo menos en esta etapa, fortalezcan a las unidades económicas puertas para adentro, digamos, y bueno, ese es un poco el rol y el trabajo que estamos realizando, aunque sí tenemos algunos programas que lo que intentan es dinamizar la economía local, promoviendo una articulación entre el sector comercial e industrial. Uno de esos programas es el programa Hecho en Morón. Nosotros lo que estamos haciendo es lograr que las pymes industriales del distrito puedan incorporar sus productos en todas las cadenas de comercialización. También tenemos una ordenanza que está próximo a discutirse en el Consejo Deliberante en esa sintonía, y también el programa Precios Moronenses, que es una canasta, un acuerdo de precios con los supermercados locales, y también descuentos en distintos rubros de primera necesidad, carnicerías y almacenes. Y lo que hacemos es orientar la demanda de los vecinos a que puedan volcarse a comprar al comercio local y al comercio de cercanía, donde se encuentran o el acuerdo de precios por la canasta, o descuentos en la compra. En ese sentido creemos que lo que podemos articular entre los actores económicos que reproducen la vida material de la ciudad es este tipo de iniciativas, para que por lo menos lo que se consume en Morón esté orientado a estos comercios. Ujú. Hablamos primero de la caída en cuanto a la actividad económica, dividido por hipermercados, por industria, por minoristas, por comercio. Y bueno, se ve una caída pronunciada en este primer semestre en la mayoría de los rubros. ¿Qué pasa con respecto a los locales? Digo, usted también tienen un registro de la cantidad de habilitaciones que se piden o del cierre de locales. ¿Eso está pasando en Morón hoy? Claro, eso es otro también de uno de los datos que nos pueden llegar a inferir algunos datos de cómo está la actividad, y ahí también hay otros tipos de impacto. No es solo el impacto de del comportamiento de las ventas o de la facturación, sino que otra cuestión que impacta en el cese de la habilitación
es el aumento de las tarifas y lo que fue a principio de año el aumento de los alquileres. Entonces, en un local comercial, esos tres combos, el contexto recesivo, el aumento de las tarifas y el aumento de los alquileres, bueno, llevaron a tener un comportamiento, digamos, distintivo respecto a los años anteriores sobre el pedido que hacen los titulares para el cese de las habilitaciones. Después nos podemos meter adentro de cada sector y también vemos que tiene mucha lógica, digamos. En el rubro comercial, lo que más cae son artículos de vestir, artículos escolares. Lo que menos cae es lo vinculado a los almacenes y autoservicios, es decir, los bienes de primera necesidad. Así que bueno, esta es un poco la pauta en la que estamos moviendo. En el sector comercial tenemos un comportamiento de caída para el primer semestre de 14 puntos con variación interanual. Y si no, lo que notamos es que la industria tiene un impacto de caída mucho más en estos meses, en junio y en mayo, que a principio de año, y eso creo que tiene que ver un poco con que tanto los mayoristas, distribuidores o comercios minoristas están, ante la falta de ventas, están sobreestoqueados, entonces ahí baja la demanda del sector productivo. Se entiende. Ahora, vos como secretario de Desarrollo Productivo de Morón, en este caso, un municipio importante del conurbano, ¿qué es lo que entendés que debería pasar para que justamente se desarrolle la industria, la economía? Porque son discursos, digo, vos deberás venir de una extracción del peronismo, me imagino, pero son discursos que a nivel nacional no se escuchan, ¿no? El desarrollo, la producción, lo ha manifestado también el gobernador esta última semana con todo el escándalo que ocurrió con el traslado finalmente de la planta de GNL. ¿Sentís que hay un gobierno nacional que en algún momento va a darle importancia al desarrollo productivo, a la economía, a la microeconomía, o que está esperando esas grandes inversiones y que después todo se genere en base a ese posible derrame? ¿Cómo ves, digo, a nivel nacional estas opciones o esta situación, ¿no?, que se está viendo y que no parece tener un cambio de rumbo, por lo menos? Digamos, de por sí la primera caracterización del gobierno nacional es que no tiene una orientación productivista, claramente. La matriz productiva argentina tiene una estructura que es que el 80% de lo que se consume en el mercado interno es generado por las pymes a lo largo y ancho del país. Obviamente el principal argumento para explicar este comportamiento económico es la baja en los ingresos, digamos, el ajuste de los asalariados y lo de los jubilados, digamos. Sin embargo, eso puede ser algo momentáneo, pero yo creo que hay hipótesis un poquito más profundas para pensar esta idea de por qué el gobierno no tiene un perfil productivista. Cuando nosotros recorremos las empresas, hay un dato muy claro. Aquellas industrias que producen bienes de consumo final para el mercado interno tienen una situación mucho peor. Los que producen bienes intermedios para tres sectores claros de la economía, que son el agro, la actividad del petróleo, el gas y la minería, están teniendo un comportamiento más satisfactorio, más parejo, no se le han caído tantos contratos. No es que está volando, pero no está cayendo como la que produce bienes de consumo final. Bueno, eso marca una orientación. Digamos, lo que marca una orientación es que el proyecto productivo no es producir con lo que viven los argentinos, sino reivindicar una matriz productiva orientada a la exportación de materia prima. Esa discusión, vos trayendo la idea del gobernador, esa discusión también estuvo cuando se sancionó el régimen de inversiones, el RIGI, que por un lado uno podría decir que muchos países se han desarrollado, sobre todo lo que fue la experiencia de los 80, o a partir de los 80 con el sudeste asiático, que las grandes inversiones extranjeras, con la deslocalización industrial de los países centrales,
se transformaron en los grandes talleres del mundo. Lo que pasa es que los formatos de industrialización eran que las industrias locales de esos países absorbían tecnología o había acuerdos para que el desarrollo de ciertos sectores se haga con la producción local. Tal como estuvo establecido el RIGI, a ver, digo, acá ni siquiera estaba previsto que las textiles argentinas produjeran los uniformes de los trabajadores de esos nuevos emprendimientos, o que no haya transferencia de tecnología, o que no haya el desarrollo de proveedores locales para aportar toda la maquinaria y los bienes intermedios o los bienes de capital que necesita, por ejemplo, una minera extranjera para poder extraer litio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí se expresa donde no hay una mirada estratégica en el desarrollo de la pyme nacional, de la industria nacional, y menos que menos pensar cómo desarrollar sectores estratégicos, aunque no sean competitivos, pero que son muy incentivos para producir o generar mano de obra y trabajo de calidad, digamos, ¿no? Trabajo asalariado formal. Entonces, bueno, ese es un poco, me parece, que el contexto. Después yo creo que hoy en día la situación económica está zigzagueante en el sentido que tiene contradicciones sobre dónde quiere ir el gobierno en sus grandes trazos, digamos. Se abandonó la política de acumular reservas y me parece que ese sinceramiento de los precios relativos de la economía que en algún momento habían planteado, bueno, también está en una situación difusa. Vos lo decías en la introducción respecto a la recaudación. Digamos, están pisadas las tarifas, está pisado el dólar, y bueno, eso lleva a que hoy el gobierno está en un sendero de perder reservas. Entonces, bueno, me parece que el gran esfuerzo que hicieron el sector productivo y comercial en pos de esa hipótesis, que si se acomoda la macro, después hay un crecimiento en B, bueno, yo creo que hoy se está yendo para atrás en eso. Santiago, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. No, por favor, quedo a disposición. Gracias. Santiago Muniz es el secretario de Desarrollo Productivo de Morón, que acaba de publicar hace minutos nada más este informe, un poco parecido al que se hace aquí en La Matanza. Estuvimos hace un par de meses, aquí presente estuvo Débora Giorgi presentándolo, la secretaria de Desarrollo Productivo de aquí del municipio de La Matanza. Que tiene que ver con la caída de la actividad económica. Esto debe estar pasando, obviamente, si los datos a nivel nacional, pero a veces los datos o los números quedan un poco perdidos, ¿no? Cuando uno analiza tal vez la situación nacional, llevándolo a los municipios, esto de que, por ejemplo, haya caído las ventas en los artículos de vestir un 36%, en los bares y restaurantes un 20%, en las peluquerías un 14%, roticería 32%. Bueno, en la mayoría de los rubros, mira, tengo un solo rubro en todo este semestre que ha crecido un poquito, es un 3% con respecto al semestre del año pasado, que es el de carnicería, por lo menos en el caso de Morón. Ahí estamos en Radio Universidad a través de YouTube viendo este último gráfico el cual estoy mencionando. Artículos escolares cae en 17%, cae kiosco, cae taller mecánico, cae almacén. Bueno, son varios, en la mayoría de estos que están medidos, acompañados por lo que pasa en la industria. En shoppings, en este caso de Morón mide solamente lo que es el Plaza Oeste, pero un 25% la caída de ventas en el shopping de aquí de la zona de Morón.